otro programa más de Los Poetas y su Tiempo, donde trataremos de hacer una pequeña semblanza biográfica de su trayectoria y luego leer unos poemas para inducir, entusiasmar a la audiencia a que coja los libros como yo los tengo aquí y se los lea por entero, ¿verdad? Hoy nuestro maestro poeta es Vicente Aleixandre. Vicente Aleixandre es uno de los grandes poetas de la generación del 27. Recordemos que no solamente participó en todas las batallas culturales de aquella época, en aquel famoso homenaje a Góngora de 1927, sino que luego, con el tiempo, fue reconocida su labor poética ya en la España y en el extranjero. Pensemos que ganó ya en el 33, con la República Española, ganó el Premio Nacional de Literatura con el libro La Destrucción o el Amor, que creo que lo tengo por aquí. Antes ya era conocido en el 27 con todo el círculo de Lorca, de Luis Cernuda, de Dámaso Alonso, todos sus viejos amigos. Entre ellos el crítico, filólogo y poeta Dámaso Alonso fue su amigo de infancia, se puede decir, y también Lorca en el inicio ya de la década, ¿verdad? Fue premio de la crítica en 1963 por el libro En un vasto dominio. Me gusta tenerlos a mano para que me alimenten un poco los libros. El Nobel de Literatura le llegó en 1977 y falleció en 1984 con 86 años en su casa de Madrid, la casa donde vivió prácticamente toda su vida de juventud, desde la Guerra Civil hasta su fallecimiento, en la calle Wellingtonia, que recién ahora, en estos años de 2020-2025, hay un convenio para realizar una casa museo allí entre los herederos y el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a ver de Vicente Aleixandre y Merlo, nacido en Sevilla 26 de abril de 1898 y fallecido el 14 de diciembre de 1984 en Madrid. Académico de la Real Academia Española desde 1950. Allí, en su discurso de la Real Academia, da una línea importantísima que siguieron todos los intelectuales después, que es su axioma: poesía es comunicación, en su discurso inaugural de su puesto en la Real Academia Española. Este pensamiento de poesía es comunicación lo llevó adelante toda su vida. Él no se exilió por la guerra, estaba enfermo, le habían extirpado un riñón, estaba en cama y se mantuvo en silencio en esos primeros años de censura, de posguerra. Pero como vemos después, entre ellos las gestiones de Dámaso Alonso y otros catedráticos y académicos de la lengua, le dieron la plaza en la Real Academia ya en 1950. A partir de ahí realiza una gran labor de ayuda a los jóvenes poetas. Su casa de Wellingtonia, la calle Wellingtonia en Madrid, era el punto de reunión de todos los viajeros, todos los intelectuales que pasaban por Madrid. Así que allí hemos visto a todo el mundo, incluso Pablo Neruda estuvo por allí también. Vamos a ver unas palabras de él, que las tengo por aquí, a ver si nos ilustran un poco del personaje. Dice Vicente Aleixandre:
Ahora, esto es una entrevista muy posterior. Estamos hablando de una entrevista cuando ganó el Nobel en 1977, publicada en El País, Rosa María Pereda, la periodista. Dice Vicente Alexandre: ahora me alegro de no haberme podido ir al exilio. Yo quise vivir y he vivido la suerte de mi pueblo. Admiro a los compañeros que se fueron con tanta dignidad, pero no me arrepiento de haber hecho y visto la historia desde dentro, como ellos la hicieron desde fuera. Además, siempre tuve a mi lado las jóvenes generaciones, los poetas que fueron surgiendo tras el desastre casi secretamente. Ellos me acompañaron desde el principio, cuando yo era un poeta tachado, un poeta prohibido, se puede decir, censurado, y para mí ha sido una gran suerte sentir cómo la poesía renacía en este país de cenizas. Vicente Alexandre. Hermoso Vicente Alexandre. Él, bueno, en esta misma entrevista publicada en 1977 en El País, dice: yo soy un malagueño que nació en Sevilla, o un sevillano que se crió en Málaga. De Sevilla no tengo la menor memoria, de modo que cuando me preguntan, digo que a la vida nací allí, pero a la luz nací en Málaga. Aunque el resto de mi vida, salvo la infancia, la viví en Madrid, nunca me he sentido castellano, sino andaluz y mediterráneo. En Sevilla nací casi por accidente, en casa de mi abuelo. Es una casa conocida en la plaza de Jerez. Hoy se conserva en el mismo lugar y está llena de niñas. Es una fundación con pasillos y esas niñas de uniforme llenándolos todo. Qué bueno. Las obras de él, podemos decir en poesía, porque tiene infinidad de, una lista muy larga de trabajos también en prosas, antologías. Él, en poesía tiene su primer libro, Ámbito, 1928-1932, Espadas como labios, en el 35 al 46, Pasión de la Tierra, 1935, La destrucción o el amor, 1950, Mundo a solas, 1953, Nacimiento último, 1954, Historia del corazón, 1962, En un vasto dominio, 1965, Retratos con nombre, 1968, Poemas de la consumación y 1974, Diálogos del conocimiento. El último libro que publicó en vida es este justamente, Diálogos del conocimiento, que creo que lo tengo por aquí. Diálogos del conocimiento. Hay muchísimo por leer de Vicente Alexandre y mi consejo es tratar de seguir la historia de sus libros. Es muy importante para ver en ellos la trayectoria del pensamiento y la poesía en España en un dilatado periodo desde el 20, de los años 20 hasta los años 70, ¿verdad? 50 años. Vamos a leer unos poemas de Vicente Alexandre. Una selección que tengo de estos libros que he traído, las bellísimas ediciones de Editorial Losada con la L. La Editorial Losada es una de las grandes editoriales de Argentina, hecha por españoles, un exiliado Losada, de su apellido Losada. Sombra del paraíso, Espadas como labios, Pasión de la tierra, libros hermosísimos. Vicente Alexandre, En gran noche. Este es un libro, luego de fallecer, que compilaron con sus últimos poemas. Las obras completas de Editorial Aguilar, recomendable. Diálogos del conocimiento,
Vida y obra de Vicente Alexandre, La destrucción o el amor y Historia del corazón. También hace poco se publicó una hermosa edición de poesía completa de Vicente Alexandre. Vamos a leer del libro Espadas como labios, 1930-1931, de Editorial Losada, 1957, Buenos Aires, Argentina, publicada en ese entonces, el poema Partida, que dice así: aquí los cantos, los grupos, las figuras, oh cabezas, yo os amo bajo el sueño, aquí los horizontes por cinturas, oh caricias, que llano el mundo ha sido, entre helechos, gargantas o espesura, entre zumo de sueño o entre estrellas, pisar es zozobrar los corazones, borda de miel, es tacto derramado. Esa ladera oculta, esa montaña inmensa, ¿acaso el corazón está creciendo? ¿Acaso se ha escapado como un ave, dejando lejanía como un beso? Vicente Alexandre, del libro Sombra del Paraíso, 1944, vamos a leer Cabellera Negra, que dice así: ¿por qué te miro con tus ojos oscuros, terciopelo viviente en que mi vida lastimo? Cabello negro, luto donde entierro mi boca, oleaje doloroso donde mueren mis besos, orilla, en fin, donde mi voz al cabo se extingue y moja tu majestad, oh cabellera, que en una almohada derramada reinas. En tu borde se rompen, como en una playa oscura, mis deseos continuos, oh inundada, aún existes, sobrevives, imperas, toda tu victoriosa, como un pico en los mares. Vicente Alexandre, de su libro En Gran Noche, últimos poemas, justamente, que es este que se compiló después de su fallecimiento por Carlos Bousonio, Alejandro Duque Amusco, editorial 6 Barral, 1991. El poema Beso Final dice así: déjame todavía poner un beso, puedo, en ese labio donde aún se tienta el día. Una tibieza tenue me colora el labio mío, tuyo, de nadie, que anónimo se fija mientras resbala suave hacia su frío. Beso largo o morir, lo mismo. Beso de luz que a oscuras aún se queda. El día no es visible, pero el labio conoce que tú, despacio, lo pronuncias. Míralo. Premio Nobel 1977, Vicente Alexandre, Obras Completas, volumen 2, que es este que tengo aquí. Poesía de, porque es el tomo 2, 1965 a 1973, del libro Poemas de la Consumación y del libro Diálogos del Conocimiento está hecho esta obra completa, segundo tomo, Editorial Aguilar, 1978. El poema último de esta serie se titula ¿Quién hace, vive? Y dice así: la memoria de un hombre está en sus besos, pero nunca es verdad memoria extinta.
Contar la vida por los besos dados no es alegre, pero más triste es darlos sin memoria. Por lo que un hombre hizo, cuenta el tiempo. Hacer es vivir más, o haber vivido, o ir a vivir. Quien muere, vive y dura. Gracias, amigos, por atender a esta pequeña reflexión sobre los poemas de un grande de la literatura, Vicente Aleixandre. Recuerden mi axioma, mi lema que nos acompañará siempre en estos programas. 1 minuto de poesía cada día puede cambiar tu mundo y a la larga el mundo de todos. Hagamos caso de la poesía que nos bendecirá el corazón. Gracias y hasta próximo programa. Adiós, compañeros.